Centarres, el náufrago, apareció un día en una isla desierta sin que aquello le molestara demasiado. Al fin y al cabo, ese era su sueño, ser don Centarres en un lugar donde nadie le pudiera decir que no lo es. Cogió la arena de la playa, cálida, y la lanzó por los aires como si cada granito fuera un recuerdo de su pasado que arrastrase la corriente. En sus ojos dejaba ver lo simpático que le resultaba haberse quedado solo para siempre. Lo único que tú o yo veríamos en esa isla es un pequeño bosque de árboles frutales, los ciervos que pastaban de ellos y los lobos que los cazaban. Todo eso en los 10 kilómetros cuadrados de rocas que adornaban el paisaje. Pero lo que veía Centarres eran unos amigos, una ciudad, una cocina, y sabía que dentro de poco vería mucho más. Entonces fue a conocer a los lobos. Ellos vivían en el valle más próximo a los pastos. Desde los escarpados laterales miraban desde arriba a Centarres. Cuando él alzaba la cabeza, podía oír el gruñido de alerta de la manada. Entonces los animales bajaron y se plantaron frente a él. Debían de ser unos 30 lobos, rodeándolo y mirando como si esperasen a que hiciera algo para no morir. Y todo lo que se le ocurrió a Centarres fue bailar. Comenzó a moverse al ritmo de una música que él mismo hacía golpeando su pecho y gritando. Los lobos, perplejos, miraron a la loba reina, esperando órdenes, pero ella aún quería ver lo que hacía. Cuando Centarres se cansó, se agachó y comenzó a trazar en el suelo el dibujo de 2 lobos en la arena. El dibujo fue tan grande que tocó la pata de un lobo de verdad, y al acabar, este agresivo fue a morderle, pero la loba reina le detuvo con una mirada de reprobación y un gruñido de detención. Centarres se arrodilló ante ella y esperó. La loba miró los dibujos, miró al humano y le puso una pata en la cabeza, justo antes de dar un lametón a su frente. Y así fue como entendió que los lobos le habían aceptado. La reina miró al resto y aulló en un tono agudo y profundo. Todos caminaron sin pensarlo siguiendo a su líder. Entendiéndose un lobo más, Centarres caminó junto a ellos con sonrisa de tonto en la cara, alegre de encajar entre ellos. Para él acababa de ser admitido en una organización armada que pretendía tomar el control de la ciudad, o sea, la isla. En realidad, iban a cazar unos ciervos al bosque de frutas. Salieron del valle empedrado y vieron, desde lo alto, a los ciervos comiendo apenas 100 metros. Eran animales tranquilos, serenos, pacíficos. Sabían perfectamente que los lobos atacarían pronto y que atraparían a alguno, pero parecían estar de acuerdo con esto, estoicos. Para ellos, arriesgar la vida en una persecución por tan solo una comida era algo familiar. Y mientras, los lobos eran animales serenos, cabreados e incontrolables. En cualquier momento, en un arranque de ira, bajarían como locos a despedazar a los ciervos para comérselos mientras aún se mueven. Centarres vio la escena y, entendiendo esta rutina, entendiendo la mentalidad de los lobos, les dijo a todos que se mantuvieran quietos por el momento, y cuando le entendieron, los lobos le miraron desconfiados, pero la reina aceptó su estrategia y decidieron esperar. Al cabo de una hora, cuando los ciervos estaban terminando su comida, Centarres hizo ver que era la hora de bajar. Los lobos, haciendo algo similar a una sonrisa, bajaron, iracundos, hambrientos, y despedazaron a 5 veces más ciervos de los que normalmente capturaban. Con la tripa llena, la velocidad de su huida era mucho más asumible por los lobos. Estos disfrutaban de todo lo que habían cazado. Los ciervos, un par de gatos silvestres y algunas ardillas que se pusieron a su alcance. Centarres disfrutaba al ver que su plan funcionaba. Se reía y se acercaba a acariciar a sus camaradas. Uno de ellos, agradecido, cogió un enorme gato negro con la boca y se lo lanzó a Centarres a la altura de la cara. Cuando lo agarró con las manos, vio horrorizado cómo el gato se transformaba en una oruga gigante, una oruga negra, peluda, arrugada y húmeda. Se retorcía agonizando mientras emitía un ruido insano por una boca sin ojos. Centarres tiró aquello al suelo y lo pisó nervioso, y de sus entrañas salieron decenas de cucarachas del tamaño de una nuez que corrían como locas esquivando las pisadas del humano. Un lobo se abalanzó sobre Centarres, que se desmayó y se quedó durmiendo. La oruga y las cucarachas volvieron a ser un cadáver de gato, pero lo tiraron al mar creyendo que estaba maldito. Pensaron en tirar al mar a Centarres por si estaba maldito,
Pero entonces la reina decidió que eso era solo una alucinación y mantuvo la calma entre todos, que volvieron a aceptarle. El desmayado recordaba las manos de los hombres y las mujeres de su ciudad natal, golpeando su cabeza antes de echarle para siempre. Le volvió una memoria de cómo fue rechazado por los suyos y de cómo siempre rieron sus carencias. En el pasado ya había tenido alguna alucinación similar, relacionada con insectos enormes, insectos que no podía controlar. Al despertarse parecía otro. Estaba más decidido, como si supiera lo que tenía que hacer. Agradeció con caricias la ayuda recibida y se puso en pie y comenzó a hablar. Dio un discurso sobre que era la hora de construir un imperio. Por supuesto, no le importaba si le entendían o no. Afirmaba ser ya el señor de la cultura y de un ejército, los lobos, que le defenderían y defenderían el imperio. A partir de ese día, según Centarres, Lupa era el nuevo nombre de la nación, que debía invadir las regiones del planeta que no controlaba, que no dejaban de ser el bosque de los ciervos en la isla. Los lobos le habían dado un templo especial en su castillo. Esto eran unas hierbas secas en medio del valle pedregoso, donde vivían que, según él, hacían llorar a los viajeros y eran motivo de respeto en todo el planeta. El imperio Lupa, según él, se extendía por todo el mundo y estaba en los corazones de todos sus habitantes. Representaba un carácter similar al de su reina. Era sabio, pero agresivo y siempre con un poco más de hambre. Un día, en el año 0 desde la fundación del imperio, Centarres se encontraba paseando por las murallas de la fortaleza de la capital o por las rocas del valle pedregoso. Iba comprobando las vistas intramuros desde las almenaras y pronto notificó a sus pies una fila de hormiguitas en la muralla. Las siguió, perturbado, porque las hormiguitas pudieran hacer estragos en la piedra. Caminó unos 20 minutos junto a la fila de hormiguitas, que era cada vez más y más grande, con más y más hormiguitas. Al llegar a su final, el hormiguero, un radio de medio metro de marabunta, correteaba como loca saliendo y entrando de la piedra. Y saliendo del negro agujero, arañas de 20 ojos, del tamaño de un melón, se arrastraban, aplastando a las hormiguitas en dirección a Centarres, avanzando lentas, angustiosas, imparables. Nuestro hombre, nervioso, sabiendo de lo que se trataba, abrió los ojos al máximo y colocó su mano derecha apuntando a las alimañas. Y de pronto todos los insectos prendieron fuego y se carbonizaron en otra alucinación, haciendo ver al hombre que ya controlaba su miedo. Desde que una vez, siendo niño, unos saltamontes saltaron por su cara mientras dormía, siempre que se ponía nervioso veía algún bicho acercarse a comérselo. Y fue aquella vez cuando su madre, tranquilizándole, le dijo que imaginara que podía hacer lo que quisiera. Le dijo que podía hacer que lo que imaginaba fuera lo que viese y olvidar un momento lo que había delante de él. Desde que lo intentó, Centarres ha tenido problemas intentando encajar lo que imagina en lo que hay. No está loco, sabe qué es lo que está viendo y qué es lo que imagina, pero no le gusta lo que hay, prefiere su versión. Vivir en su antigua ciudad era incómodo. Tener a alguien diciendo, por ejemplo, que las nubes no se deshacen, sino que nieva, es incómodo para Centarres. O que alguien te recuerde que el mar es mucha agua junta y no la entrada al universo y la casa de algún dios, es incómodo. Así, entre problemas, transcurrió su vida hasta que mató al ángel incómodo. Fue un día en el que los llantos de la casa vecina a la de nuestro hombre hacían desencajar el tiempo. Era un ángel incómodo, que quería salir de ahí, de su cuerpo, y nadie entendía su idioma excepto Centarres. Quería volver al cielo, no quería esa ciudad, igual que Centarres. Y cogió un cuchillo y apuñaló al ángel, sabiendo perfectamente que no era un ángel, sabiendo perfectamente que era un bebé recién nacido, uno que no sabía hablar, solo llorar. Pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo que era mejor que fuese un ángel incómodo, que era más bonito. Fue exiliado del pueblo en un barco que no llevaba a nadie más, solo, para que no hiriera a nadie más con sus imaginaciones. Y cuando tenía un problema, lo arreglaba con más imaginaciones.
Y ahora estaba en el lugar perfecto para esto, porque después de decir alguna de sus mentiras, los lobos le miraban como asintiéndole, como secundando lo que decía. Nadie estaba ahí para negarlo. En su isla no había nadie más. Eso era lo que le convertía en un dios. Eso y el incidente de las hormiguitas en la muralla realmente le hicieron verse como un dios. Ahora decía que el Imperio Lupa ya no controlaba uno, sino 3 planetas. La resistencia eran los ciervos. Según él, los ciervos luchaban por la anarquía y la libertad, pero pronto las legiones de los lobos terminarían de aplastarlo. Cualquier tropezón era un atentado terrorista. Un gato silvestre en mal estado era un intento de envenenamiento de los ciervos. Pero ciertamente era que ahora se veían obligados a comer la poca comida que quedaba en el bosque, en el estado en que estuviera. Las nuevas tácticas de caza habían aumentado la manada y casi extinguido a los ciervos. El hambre había devuelto la agresividad a los lobos, pero para Centarres esto era el orgullo desencadenado de los soldados ante la grandeza del imperio. Era el año 476 desde la fundación de la manada y esta era ya de 70 miembros o de 700.000 millones para 3 planetas. Centarres tenía ya el plan definitivo para exterminar a la resistencia. Iba a quemar el bosque. Para ello había pedido un informe sobre técnicas de incendio. Y así las llamas quemarían todo sin alcanzar el castillo. Se presentaron 2 lobos en el castillo, que vendrían, según él, a hablarle de este informe. Los lobos realmente venían del bosque, del que ya no quedaba nada para llevarse a la boca. Y Centarres empezó a hablarles de cómo extirpar chispas de dentro de 2 rocas. Y los lobos, aburridos, decidieron comérselo. Centarres murió pensando que 2 ciervos se habían disfrazado de lobos y le habían matado, temiendo por el futuro del imperio. Después de tragarse la última fibra de carne del cuerpo, uno de los lobos miró al otro y le dijo: «Pues para ser un dios, sabe bastante a humano». No me sorprende nada que me digas eso.